David nació en el pueblo de San José, pueblo que estaba muy ligado a San Pedro. Sus actividades los conectaban mutuamente. Así que desde niño, David había ido de San José a San Pedro en múltiples ocasiones. Lo único que dividía a ambos pueblos era un bosque el cual se recorría en aproximadamente 1 hora o 1 hora 15 minutos a lo más. Esa tarde David se adentró en el bosque, decidido a llegar al pueblo antes del anochecer. Todo era normal. Era un camino perfectamente conocido por él. Sin embargo, esa tarde, algo no estaba bien. Pasó 1 hora y no llegaba. Y así pasó más tiempo de lo habitual y él seguía caminando. Algo empezó a parecerle extraño. El sol empezaba a ocultarse detrás de los árboles. De repente se dio cuenta de que se había perdido. El bosque se había vuelto denso y oscuro, y ahora a ciencia cierta no sabía en dónde estaba. No sabía por dónde ir. El miedo comenzó a apoderarse de él. La oscuridad era total y no se veía nada. David empezó a caminar más rápido, intentando encontrar un lugar seguro para pasar la noche, pero a cada paso que daba, sentía que se hundía más en el bosque. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué es eso? Se dio cuenta que no estaba solo en el bosque. Algo lo estaba persiguiendo. Era algo raro porque en realidad no había animales peligrosos en ese bosque. Echó a correr sin saber a dónde iba. Los árboles pasaban a su lado como fantasmas y el ruido detrás de él se hacía cada vez más fuerte. Sentía que estaba siendo perseguido por algo terrible. Finalmente llegó a un claro y se detuvo jadeando. Pero el ruido no se detuvo. Siguió escuchando pasos, crujidos de ramas y un susurro que parecía venir de todas partes. David se cubrió la cabeza con las manos, aterrorizado. ¿Qué era lo que le perseguía? ¿Un animal? ¿Un fantasma? No sabía, pero no quería saberlo. La noche parecía no tener fin. David se acurrucó en un rincón intentando no hacer ruido, pero el terror no se iba. Sentía que algo estaba observándolo, esperando el momento para atacar. De repente el ruido cesó. El silencio fue total. David se atrevió a abrir los ojos y pudo ver una figura pequeña sentada a su lado. La figura era un ser diminuto, con ojos grandes y brillosos. David se sorprendió, pero realmente no tuvo miedo. El ser estaba solo ahí y David se sintió un poco más tranquilo. Este ser no dijo nada, pero comenzó a hacer un círculo alrededor de David, trazando un símbolo en el suelo. Sintió un calor extraño y el miedo empezó a desaparecer. El ser se sentó a su lado y David se dio cuenta de que estaba a salvo. El terror había pasado. Cuando amaneció, David se despertó y se dio cuenta de que estaba solo. El ser había desaparecido, pero había dejado ese círculo y esa marca, ese símbolo que había hecho la noche anterior. Se levantó y se dio cuenta de que estaba en el borde del bosque. El pueblo estaba a la vista y se sintió aliviado. Nunca olvidó la noche de terror en el bosque, ni al pequeño ser que lo había salvado. Y después se preguntó qué habría sido de él si no hubiera tenido la ayuda de aquel misterioso amigo. Para él esto fue algo sumamente extraño, ya que este camino era algo habitual para él. Desde pequeño lo había recorrido y lo conocía al derecho y al revés. Pero lo asombroso para él es cómo esa tarde en particular, ese camino tan habitual y tan amigable,
se tornó en otra cosa diferente. Él siente como que había cambiado el escenario, había cambiado el bosque, se había vuelto agresivo y había algo que le quería hacer daño. Y después, su rescate. Para él fue algo totalmente asombroso, nunca más le ha vuelto a suceder. En un momento, llegó hasta pensar que pudo haber sido un sueño, que pudo haberse quedado dormido. Sin embargo, esa extraña señal, ese círculo y esos símbolos que quedaron en la tierra, quedaron ahí en la tierra, muestra de que lo que le pasó fue algo irreal, muy fuera de lo normal. Él dice que no quiere saber nada de eso, que lo recuerda, lo platica, pero no le gustaría que le volviera a pasar. De hecho, sigue recorriendo el lugar, sigue haciendo ese camino y siempre se acuerda de ese momento. Lo único que hace es persignarse y pedir que eso no vuelva a suceder. ¿Qué fue lo que vivió David? Realmente no lo sabemos, pero él siente que es algo real. Su entorno cambió, algo cotidiano se volvió tenebroso, pero hubo alguien que lo pudo ayudar a salir de ahí. Existen muchas personas que se han perdido en su camino habitual. Quizás David esta vez tuvo suerte.